12 kilómetros de ancho. Pero además estoy adelantándole cosas a la gente. Pues así, entonces igual para nosotros como que es impactante. Tarea, mañana voy a venir a comer aquí, yo este mercadito me gusta mucho. Pero Laos es un país comunista. Esto también antes tenía reyes y reinas y princesas y todo. Un trozo del esternón de Buda. Vinimos al supermercado para que ustedes vean cuáles son los precios. No quedó como el completo del Sebasco, pero completo, el Laos, imagínate. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Hoy los vamos a llevar a conocer una ciudad bastante particular. Esto es Vientiane, la capital de Laos, así que quédese por ahí, no nos abandonen, acompáñanos. Quédense hasta el final. Si les gusta el capítulo, no se olviden, déjenos un comentario. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta Decidimos empezar de nuevo. y esta es nuestra historia. From within. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Nos vamos de Van Bien, nos vamos en van, que fue lo más conveniente que encontramos, y nos vamos en dirección a Vientiane, Vientiane. que es la capital de Laos. Sí, vamos de pasadita, vamos como prácticamente por cumplir, por conocer, porque la capital de Laos es un país pequeño, entonces tenemos que pasar 2 noches, vamos a pasar allá. Así que ahí les vamos a ir contando. Paramos aquí un minutito al baño, y los baños, al igual que en todos lados, son así. Entonces uno se sienta con un pie a cada lado, orina ahí y después saca agua de ahí con el jarrito y lo pone a correr. A la larga y después de un tiempo uno se acostumbra. Tienes que ir al baño y tienes que ir al baño. ¿Qué vas a hacer? Tienes que aprender a usar el baño. Aquí nos dejó la van y nuestro hostal está justo aquí, ¡Qué suerte! como a media cuadra. Por lo que estuvimos leyendo, no hay muchas cosas turísticas para hacer aquí, pero vinimos porque obviamente es la capital de Laos y tenemos que conocer la capital. La capital siempre dice mucho de sus países, así que aquí vamos a estar 2 noches y les vamos a mostrar algunas cositas que vamos a hacer antes de seguir rumbo al sur. Aquí está nuestro alojamiento, $20 por noche. Nos vamos a quedar 2 noches. Aquí está el baño. Aquí está nuestra habitación. La gracia de esto es que tiene una mini cocina, se supone que ahí vamos a poder hacer completo, y que tenemos un pequeño balconcito en vista al centro, porque aquí estamos en pleno centro. El mercado nocturno está justo aquí, ahí a 1 cuadra, y este edificio no sé lo que será, pero algo importante es porque es grandecito. Llegamos y fuimos a comer, comimos comida india, no grabamos nada porque teníamos tanta hambre y la comida estaba tan buena, que lo engullimos. 3 bebidas, porque el Tuta no se puede tomar solo una, y nos costó 11.000 pesos. 11.600. La bebida valía 450 pesos chilenos, medio dólar. Muy buena la comida y en un restaurante. Ay, increíble, espectacular. Lo que les quería mostrar es que aquí nos encontramos nuevamente con el río Mekong. Aquí va. El Mekong pasa por varios países. El Mekong parte allá arriba, en los Himalayas, allá parte el Mekong. Sí. Y pasa de Tibet, China, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Y termina en Vietnam. y termina en Vietnam, por aquí abajo. Por eso es uno de los ríos más importantes del sudeste asiático. Y toda la vida que hay, todo lo que genera, obvio. Y aquí estamos. Nuevamente nos encontramos con el Mekong. Después me llegó a una parte donde este río tiene 12 kilómetros de ancho. 12 kilómetros de ancho. Pero Mira, además estoy adelantándole cosas a la gente. Ya ¿Para estoy qué? haciendo spoiler alert, spoiler alert. para que se suscriban y les llegue la notificación que Nómades y Locos hizo un video, que si se suscriben y le ponen ahí notificar, le va a llegar ahí a su Se van a teléfono, enterar claro, se van cada a vez enterar que de que suba. nosotros subimos un video. Hay varias personas que nos han preguntado por qué no vamos a Myanmar, y nos vamos a Myanmar porque en Myanmar hay un conflicto político importante en este momento, golpe de estado hace poco, entonces no se puede entrar al país, no nos vamos a saltar Myanmar. Otra de las cosas que nos ha llamado la atención de Laos, bueno, está lleno de monjes, hay monjes en todos lados,
Y el choque cultural para mí en lo personal, que como fue en Indonesia que todos fuman en los restaurantes, aquí fuman menos, mucho menos, fuman también en los restaurantes, en algunos restaurantes, pero lo que me ha impactado es que la gente escupe todo el día en la calle, en el río, para el lado, señoras, mujeres, viejos, jóvenes, todo el mundo escupe. Es un deporte nacional el escupitajo, parece, creo que hacen torneos de escupitajo. Están acostumbrados, Sí. pues es así, entonces igual para nosotros como que es impactante. Porque en China está prohibido, pues yo vi por ahí que en China te pillan escupiendo y te pasan una multa. Claro, porque al final, como decía el tuto el otro día, es un transmisor de enfermedades. Sí, pues oye, la carretera, la carretera donde veníamos nosotros desde el norte se llama China-Lao Speedway, es decir, la hacen los chinos. Y se nota, Porque Laos tiene frontera con China. claro, pues entonces los chinos entran por allá por el norte y llegan hasta aquí, hasta la capital. Hasta la capital. Por Rapidito. el tren bala ese que anda a 160 km por hora o por la carretera, una alfombra. 2 pistas, peaje, división al medio. Sí, $1 igual el que la peaje. 5 Sur en Chile. Sí, pero cuando tú ya entras a la ciudad, a la orilla, tú salís de la carretera, el pavimento en la ciudad está en buenas condiciones, porque Sí. ahí los chinos han invertido ahí. Hay un montón de hoyos en las calles, hay harta calle de tierra, aún en la ciudad hay calles todavía con tierra. Pero bueno, vamos a estar aquí recorriendo y les vamos a mostrar un pedacito de Vientiane, de la capital de Laos, porque ya pronto seguimos rumbo al sur. Acuérdense que en Laos nos dan solamente 30 días de estadía, así que tenemos que movernos un poquito más rápido. Ojo que aquí, otra cosa que llama mucho la atención, aquí voy a comprar un auto y no te dan boleta. Aquí no te dan boleta por nada, ni hotel, ni restaurantes, ni nada. Lo que tú compré es así a los amigos nomás. Comer es barato, Claro. alojarse es barato y hasta el momento ha sido un país tranquilo. El país de las guaguas le pusimos nosotros, el país de las mariposas, el país de las gallinas. mariposas y las guaguas. Y las gallinas. Gallinas por todos lados, guaguas por todos lados. Todo el mundo tiene 2, 3 guaguas Sí. y monjes. Aquí vienen 3, allá van 2, mira. Sí, hay hartos monjes en Sí. todas las esquinas. Hartos niños. Hartos niños. Hartos niños monjes. Niño no, monje, niños claro. monjes nos referimos, claro. Sí. Bueno, Ahí van algunos datitos para que vayan conociendo Laos con nosotros. Yo creo que nos faltó decir algo de Laos, y es que si tuvieras que describir a Laos con un color, ¿qué color sería? es verde. Esto es porque ya lo dijimos, este es un terrario gigante. Esto es verde, llueve. Selva, nosotros en el tren las 2 horas es todo selva. Ahora en el bus hacia abajo, seguimos hacia el sur, continuando el viaje del tren. Y también es selva, rosales. Y otra cosa, volvimos a mi mujer reclamando porque apaga y yo le digo falta otra cosa, y después apaga y falta otra cosa. Este es el país de los asados. Aquí te levantas a las 6 de la mañana y hay alguien haciendo fuego, y siempre hay alguien haciendo fuego. Todo el día la parrilla tirando humo. Todo el día prendía, y el pollo, cuando tú lo comí, no es ese pollo suavecito que te venden, así que No de es pollo de industrial. supermercado. No es pollo industrial, es pollo así, que se nota porque es otro sabor, Consistencia. otra textura, es como más duro, pero sabroso, muy sabroso. Pollo de campo. Y chanchito, pollito de campo y chanchito, y todo lo interior y todo te lo hacen así asado. Es todo el día un olor así asado, todo el día. Bueno, y los pescados también, pues si el río No, está sí. aquí, el pescado va a la parrilla. Mi mujer le tiene asco al mecón, lo No tengo le que decir. tengo asco, la palabra no es asco. ¿Qué es lo que tiene? Lo que yo no hago es comer pescado del río, porque he visto de arriba cómo viene el río, vengo bajando con el río, he visto el color del agua y todo lo que corre por el río, entonces yo prefiero no comer pescado del río. Yo comí pescado, ayer comí pescado al desayuno y estaba espectacular. Y después en la noche fui y pedí, bueno, no pedí, pero pedí camarón y me dieron pescado frito. Espectacular, de verdad, muy rico. Teníamos conversando con el tuto por qué la gente me mira raro, porque me ha pasado en otros países como en Malasia, que son lugares más en algunos lugares más conservadores, me miraban por andar con short, los tatuajes y qué sé yo. Aquí he caminado un par de cuadras y me miran raro. Tenemos la teoría de que es por los bototos, porque como venimos viajando andamos con bototos, o por los lentes, por las gafas, porque no hemos visto a nadie con gafas de sol. No usa lentes de sol. Lo único que usan son los gorritos para taparse las mujeres la cara de no broncearse. ¿Qué andamos buscando ahora? Que andamos buscando y no encontramos. La moto, mira, claro. Algo raro tengo que no encajo aquí.
Por el otro lado. Vinimos a conocer el mercadito. Aquí hay un mercadote en realidad porque es muy grande, son varias cuadras y tiene varias filas y venden de todo, de todo, de todo. La gente aquí, estamos en la capital, cuelga su ropita afuera, en la calle. Hemos visto calzones, poleras, todo. Unas lingerie, unas lencerías medias finas. Secándose ahí. Vinimos a conocer el otro mercado, así que vamos a ver qué encontramos acá. Tiene la tele en la calle. Aquí. Y en el mercadito está todo prendido ya. Pollito. Este es el pollito que les decía yo, porque este no es pollito industrial, es pollito casero. Pescadito. ¿Pero qué es lo que es? Es como... ¿Cuál parece, no? Pescadito asado, sí. Pescado. Como anguila, ¿no? Sí. Catfish. Se lo calientan en la parrilla y listo. Este es bambú, ¿no? Sí. Sí. Es el bambú, bueno, comida de todo tipo, carnecita. Y esos son los platitos en hoja de banana. Para llevar. Para llevar. Claro, aquí la gente ni siquiera se baja de la moto para comprar, pues se estaciona ahí y pide lo que va a comer y come. El pollo Ese. entero tiene los interiores, la cabeza, todo. Cocido. Está amarrado, dado vuelta, acomodado. Y ese es como interiores, gotitas. Con toda la tinta de gotitas. Sí. Oye, está tu cerveza aquí al frente, mira, barata. Mira el color de la berenjena, mira. Son como violetas. Violeta, violeta, violeta. Sí. Muy colorido. Mira, caracoles cocidos, como con verduritas. ¿No has probado caracoles? Yo comí la otra vez. No, ahora pues no puedo comer nada más porque tengo la panza llena con la comida india que comemos ahí, así que no puedo. Pero mañana, tarea, mañana voy a venir a comer aquí. Yo este mercadito me gusta mucho. Está entretenido porque hay de todo, Me vengo de todo. con 100.000 tips mañana y me entretengo harto rato. ¿Este qué es lo que es, puta? No sé. Sí. No sé, porque las letras son así. Esas parece que son habas. Pero esto, ni idea lo que es. Algo están preparando aquí. No sabemos lo que es, pero está frito y dorado. Parece que fuera algo picante. Parece papas púrpuras. Papas, Sí. papas fritas. Papas púrpuras dulces. Estos que están aquí son como unos mini camarones. Mini camarones que los preparan así Vivo. como una ensalada, como un pebre de camarón. Y se los Eso es. echan vivo en el plato, le tiran limón, le tiran las verduritas y la gente se los come así como saltando ahí sí, en la boca. Yo no comería algo así vivo. ¿Qué comemos vivo nosotros? No sé, pero tú andáis comiendo cola de búfalo, te gustan los búfalos, andáis tomando fotos de los búfalos y después te andáis comiendo Mírala. el búfalo. Sí, es rico el búfalo. Qué Me gusta triste. el búfalo. A ver, ¿qué compraste para tu dieta? Yo no iba a comprar nada, pero como conversamos tanto, mi mujer dijo ahora que tanto, porque hay berlines, ¿le mostraste a la gente que hay berlines acá? Bueno, hay berlines, entonces ya estaba conversando con el caballero mucho rato, entonces me dijo, conversaste tanto que ahora tienes que comprar. Mínimo que le compré algo al cabro si lleva como 20 minutos aquí tratando de venderte algo. Sí. Ok. Seguimos en Vientiane, en la capital de Laos, y nos vamos a hacer un tour. Conseguimos al hombre el tuk-tuk por 12.000 pesos, entre 12 y 13.000 pesos chilenos, que son como 15 dólares. Vamos a andar 2 horas con él. Nos va a llevar a 4 de las principales atracciones de la ciudad, porque caminar están muy lejos uno de la otra, Y entonces... hace calor y Claro, y están hace todos más o menos calor, y como a, humedad. Entonces- 5 kilómetros de distancia, así que nos vamos a ir en ese tuk-tuk. por 2 horas. Así que aquí vamos con el hombre en el tuk-tuk. Hoy tengo maquita, mira, que está aquí la maca también, mira, pasado. Llegamos al primero que se llama Sisaket Museo, así que vamos a ver qué encontramos. Aquí está, la entrada para los extranjeros cuesta 30.000,
Para $1,50 los y medio. locales 5.000 Medio dólar. y funciona desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mira, cuesta. Todo se ve súper antiguo y aparte de los budas que están aquí, que son los más grandes, ahí en los triangulitos esos, hay más buditas de otros tamaños. ¿Qué te parece a ti? Esto es impresionante. Esto antes se llamaba el reino de Laoxiao. Laoxiao con X. Miles de años de historia aquí. 1819 decía ahí que era. Siempre hay que dejar las zapatitos aquí afuera y uno tiene que entrar descalzo. ¿Qué número te salió? 8. Le estaba preguntando a la señora que atiende aquí, que vende la entrada, cuántos budas hay en el complejo. Y solamente en este edificio hay 10.136 budas. Miren, aquí hay un Buda gordo. Habíamos visto, pero no habíamos visto nada así como este. Bien gordito. Este edificio que está aquí atrás es el Palacio Presidencial de Laos y obviamente es el más importante porque estamos en la capital de Laos, que es Vientiane. Mira, esta es la gracia de tener un país comunista que no tiene restricciones de compra, de comercio con ningún otro país del mundo, mira. Tiene país comunista, mira el de adelante. Está lleno de Estados Unidos, está lleno. Yo no sé si les habíamos contado, pero Laos es un país comunista y a pesar de ser un país comunista es bastante moderno, sus carreteras, más allá de que nosotros mostremos la parte antigua porque estamos en el casco histórico, es bastante moderno, tienen autos muy modernos, altas camionetas. Es una copia de la economía que tiene China. Este edificio que está aquí se llama Patuxai y se conoce como la Puerta de la Victoria. Qué lindo. Es como tipo Champs-Élysées, como allá en París, mira, con la avenida principal allá, como el Arco del Triunfo. Esto fue construido en los 60, dicen que con cemento donado por Estados Unidos para construir el aeropuerto, pero que es un monumento a los laosianos caídos en las preguerras, no, En la pre-revolución, claro. Porque este era un reinado, pues, igual como Tailandia lo ve ahora, esto también antes tenía reyes y reinas y princesas y todo. Y ellos se deshicieron de ello y adoptaron un modelo, el modelo comunista. Un modelo comunista pero abierto al mercado, o sea, aquí igual que los chinos. Esta la misma es una copia exacta de lo que hacen los chinos. ¿Qué se supone que estás haciendo ahí? Estoy probando a ver si me voy a comprar un tuk-tuk que lo tiene que venir con hamaca incorporada, porque así uno espera a los pasajeros tranquilamente. Yo lo he visto esto así acostado y dejo un árbol así en su maquita hasta que llega alguien, te mira. Esa podría ser una opción de camperización para ti. En vez de armar una camioneta con cama, podría ir una camioneta con hamaca. Y te queda todo ese espacio. Todo Te queda, espacio podríamos disponible. poner, no, pero no puede también porque es medio así. Pero no es mala idea. Mira los pajaritos, Esto tú lo puedes chiquititos. Tienen jaula con un poquito de arroz ahí. ¿Cuál es la idea de esto? que tú lo podéis comprar y lo podéis liberar. Podéis pagar para liberarlo.
No sé. ¿Lactao dai? Knock, knock, knock. Allá viene knock. ¡Ey, knock! ¿Lactao dai? 100,000 Nang. Nang pon. ¿Cuánto es, Nan? 100.000. 100.000. 5 Con dólares. liberarlo. คนละอันเลยของใครของมันบุญไผ่บุญมันมาดามอันหนึง Nang pan kiwi. Esto es algo bastante típico que hemos visto en Laos, esas jaulas de pajaritos así, donde los tienen encerrados a los pobrecitos, con un poquito de arroz y los venden. ¿Cuál es la idea de la venta, Tuta? Hacer una cazuela. No. Oh, qué gracioso. Ahí Lo lleva. compráis y los podéis liberar. Pues. Pero nosotros estamos observando, siempre observando el entorno. Yo creo que el hombre tú lo liberáis aquí y los pajaritos van donde mismo porque los tienes cebados. Y tienen cebados significa que ellos siempre van a llegar donde mismo a comer. Entonces es como un círculo. Tú ven, tú lo liberáis y los pajaritos se dan la vuelta y caen en el trampero por la comida, por el agüita y él los vuelve a vender. Sí, en varios lugares, en varios templos hemos visto que hacen lo mismo. Ese es el negocio. Pobrecito. Aquí llegamos a Tat Luang, museo también. El valor son 30.000 para los extranjeros, 5.000 para los nacionales y está abierto también desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Oye, esa práctica de cobrar un precio para los nacionales y un precio para los extranjeros en todas partes. Lo mismo que pasa en Chile con los parques nacionales, pues los extranjeros pagan más y los chilenos pagan el precio menor. Ya, estábamos leyendo aquí para saber y para contarles a ustedes dónde estábamos y esta estupa dorada es el principal monumento nacional de Laos y es un símbolo del budismo y de la soberanía laosiana. Según la leyenda, en el siglo III a.C., los misioneros del emperador indio Ashoka levantaron aquí esta estupa para guardar en él, adivinen qué, un trozo del esternón de Buda. Estas estatuas que están aquí de Buda son de bronce. Y normalmente las estatuas de Buda tienen esas cositas así que se ven doradas y son papeles dorados que la gente compra fuera de los templos y le pega a las estatuas. Aquí hay una pintura que retrata 1566, donde está lo que hemos conversado antes con ustedes, el tema de los elefantes utilizados para trabajar y para construir los templos, las estupas y en el fondo aportando al desarrollo del país, no solamente en la guerra, sino también en la construcción. Qué lindo este edificio, es un templo, pero parece que está cerrado. Vamos a averiguar. Cerrado, preguntamos ahí y nos dijeron que era horario de colación y lo que estaba diciendo el Tuta que hemos visto en varios lugares, nosotros siempre hablamos de Laos, pero al parecer No es Laos y es Lao, no Claro. con S. Como dice aquí mi pulsera, que compré yo bajando por el Mekong, unos niños me la vendieron en el río, es Lao, no es Laos. Claro. Claro. Sin embargo, hemos leído en los mapas, en los libros y en distintos lugares que se refieren a Laos, con ese final, pero aquí en todas partes los letreros dicen Lao. Lao. La seda laosiana, aquí hay un museo de la tela, los textiles laosianos son famosos, no donde nosotros vivimos, no en China no se conoce mucho, pero en muchas partes del mundo esto es muy preciado. Todo el mundo viene a comprar tela y sedas para acá a Laos. este templo está justo al lado de la estupa que visitamos, que es lo que está ahí, y vinimos aquí porque hay al fondo, por ahí, se ve un Buda reclinado, una imagen bien grande y bonita, así que les vamos a mostrar. Mira las imágenes hindúes también. ¿Te parece al De Indonesia. al dios mono que vimos allá en las cuevas de Batu?
Yo creo que es la historia de Buda. Nosotros les mostramos el casco antiguo y andamos en este tuk-tuk porque es lo que a nosotros nos gusta, pero en realidad la ciudad tiene lugares que son muy modernos y también tiene tuk-tuk eléctricos como el naranjo que viene ahí. Todo depende de lo que uno quiera ver. Esa es la nueva generación de tuk-tuk eléctrico. Ahí ven. Y hemos visto aquí varios autos eléctricos, no son pocos. Hay un montón de Tesla, Volkswagen, híbrido, está la Toyota ahí. Y los Neta, eso que vimos. Sí, con concesionario Toyota espectacular. Mira para atrás de estos, sí, con este Toyota Prado. Hacen lata aquí. Vinimos al supermercado para que ustedes vean cuáles son los precios, así que vamos a mostrar algunas cositas que venden acá. Esta aquí es la famosa cerveza de Laos, Cerveza Beer nacional. Lao, vamos a llevar 2 y esta cuesta 15.000 kip. Pantene de 300 ml cuesta 46.000 kip. 2.029 pesos, 2.3 dólares. Un tarro de atún 27.000 kip, que son Casi 1.200 pesos chilenos, 1.4 dólares. la Oreo que está aquí 15.000 kip. ¿Cuántos son 15.000 kip? 662 pesos chilenos. El puto de pollo y la pechuga de pollo también deshuesada 60.000 pesos, o sea 60.000 kip el kilo, que son 3 dólares, 2.649 pesos. el kilo de pollo. Aquí están los huevos, 30 huevitos por 66.000 kip, que son 2.900, 2.913 pesos. 3,3 dólares. Aquí 2 litros de leche de vaca, 63.000 kip, que son 2.781 pesos. El azúcar, 1 kilo de azúcar, puede ser azúcar blanca, azúcar brown o de caña, y vale 23.000 kip, que son 1.000. 15 pesos, 15 pesos. 1.2 dólares. Aquí, bueno, el aceite, hay distintos tipos de aceite. Este aceite es de arroz, este aceite es de soya, este aceite es de maíz, pero los precios van entre los 44.000 y los 71.000. ¿Cuántos son 71.000? 71.000 lo más caro serían 3.134 pesos. El litro de aceite, el más caro. Aquí encontramos este que es de maravilla, Un 1 litro. litro, 33.000 kip, que son 1.500 pesos chilenos, Y- 1.8 dólares. las Pringles de todos los sabores, que son ultra mega conocidas, a 30.000 kip. Todas cuestan lo mismo, 30.000 kip. ¿Y cuántos son 30.000 kip? 1.300 pesos, $1.50. Considerando que estamos en septiembre del 2023. Sí. Aquí encontramos el café. Vamos a buscar, obviamente, aquí en Laos hay café, pues, un montón Sí, de pues. café, pero les vamos a mostrar el Nescafé, que es el más conocido. Este Es Red soluble. Cup son 90.000 kip, los 200 gramos. Aquí hay un Milo en bolsa de 500, ahí está, 520 gramos, y cuesta 70.000 kip, que son 3.000 pesos, 3.5 dólares. Aquí está la pasta de dientes, todas cuestan lo mismo, son, estaba mirando aquí, 150 gramos. Es como la más grande. La Colgate, y más sale grande. 28.000 kip, que son, 1.236 pesos, 1.4 dólares. aquí encontramos el arroz, el kilo de arroz vale, ¿cuántos son 24.000 kip? 1.059 pesos. 1.2 dólares. Claro. Aquí encontramos un vino chileno que no habíamos visto antes, se llama Río Rica, del Valle Central de Chile, vino tinto dulce, 239.000 kip, que son, 10.500 pesos. aquí hay una Coca-Cola, puede ser la cero o la normal, y cuestan 12.000 kip. ¿Y cuántos son 12.000 kip? 529 pesos. Paramos aquí porque encontramos tomatitos y encontramos palta. Así que vamos a hacer lo que Completo. prometí. Completo, porque andamos antojados de comer completo. Pero las patas están como palos, sí. Encontramos salchicha, encontramos ketchup, mayo, mostaza y ya teníamos algo de ají. ¿Qué tal? Caminé más que los mormones de Chiang Mai, pero encontramos todos los mormones ingredientes. de Chiang Mai, ¿cuáles son los mormones? Los mormones que encontramos en Chiang Mai, nada que ver. Ay, verdad.
Caminé más que esos mormones para encontrar lo que necesitaba, pero encontramos todo. Mayonesa. Mayonesa, ¿No le va a poner mayonesa todo completo? sí, sí. Mostaza, ají. No quedó como el completo del Sebasco, pero completo, el Laos, imagínate. Habíamos tratado de hacer completo en otros lugares, pero no habíamos podido hacer porque no habíamos encontrado todos los ingredientes Siempre nos al mismo faltaba tiempo. algo. Siempre nos faltaba, sí. Un poquito de ajicito, no es el ají Don Juan de allá, pero ajicito. No, que el tuta no come ketchup, le ponen mostaza No, y no. ají. Mayonesa, mostaza y ají. A mí me gusta con ketchup. Tampoco es la mostaza JB chilena, pero mira. Sale. Qué cerdo se ve ese completo. Permiso. No sé cuántos completos habrán comido la humanidad en Laos, pero aquí ya llevamos 3. Compramos pasaje mañana para irnos a Savanaket, Savanaket. que en realidad vamos a parar ahí solamente para poder hacer un descansar, porque el viaje hasta donde queremos ir son Es muy largo. como 20 horas. Entonces vamos a parar en Savanaket 2 días para dormir y descansar y bañarnos y Y hay qué sé algunas yo. cositas interesantes también. Pues. Y el día siguiente vamos a seguir avanzando hacia el sur, hacia las 4000 islas de Laos, hacia Sipandón, que es uno de los lugares más imperdibles de acá. Pero llegar allá en bus directo eran como 20 y tantas horas, así que decidimos parar a mitad de camino. Claro, pues te la jugáis porque 20 horas en un bus y no sabís. Es distinto comprarte un pasaje en bus, decir, no, me voy hasta Iquique, porque sabís la calidad de bus, pues sabís los asientos, sabís conocer la empresa, conocer la carretera, pero acá no sabían, pues entonces no te la podéis jugar así, llegar y subirte y no sabían en qué condiciones vaya a ir. Así Hay que varios a mitad de buses que camino son- paramos. Chuta. Hay varios buses nocturnos que te llevan en cama, pero nosotros queremos conocer el país, queremos ver los colores, los cerros, las montañas. Entonces por eso nos vamos a ir de día, mañana temprano. Vamos a ver qué encontramos por el camino. Nosotros les damos el kit a viajar en aviones y de noche. Porque no veis nada. No podéis sapear, yo soy sapo. Esto es sapear. No sabía que era tan sapo. Enfermo de sapo el tuyo, pero sapo. Yo puedo ir saliendo por la ventana, voy a llegar con tortícolis 12 horas mirando Y va la a ventana. grabar 200 videos que después vamos a pelear dónde vamos a guardar esos videos porque no vamos a tener capacidad para guardar esos videos. Bueno, Todo el material se guarda. todo eso va a pasar mañana. Después lo tengo que editar alguna vez cuando sea más viejo. Lo voy a editar. Es rara esta salsa de tomate, este Pero es como ketchup. oscura. Es ¿Pero y qué como- sabor tiene? Sí, tiene Ah, bueno. sabor a ketchup, Ah. pero es súper negra. Ya, esto es lo que conseguimos. Este vamos a andar 9 horas con las ventanas abiertas por la carretera. Es lo que nos gusta a nosotros, con la cabeza para afuera ahí, contento mirando el campo, los arrozales, todo. Aquí les vamos a contar cómo llegamos porque este bus es el bus local, obviamente. Yo creo que en uno de estos vamos a tener que sentar. Aquí vamos. 9 horas. Estamos bajando por Laos. Laos, no sé si les he dicho antes a todos aquí, pero Laos es como Chile, largo y un poquito angosto, es como un tercio del tamaño de Chile. Y vamos de norte a sur. Esperamos llegar a donde queremos llegar como en 2 días más, no, como en 3 días más. Nuestra primera avanzada del viaje. 9 horas vamos a ir aquí. Ya les contaremos si suben chancho y gallina. Yo creo que van a subir hasta un búfalo de agua en el techo. No, pero el techo ya está ocupado al máximo, ya sellado. Pero ahí atrás pueden meter un búfalo de agua. Hay espacio de todo y arriba el bus también va súper cargado. Así que, bueno, ya les estaremos contando cómo llegamos a nuestro destino. Yo vengo muy contento, me gusta mucho andar haciendo. El tuta es igual que un niño chico, con juguete nuevo. Va a grabar todos los camiones y todas las casas y todos los campos y todo lo que vea por la ventana. Voy a hacer un montón de reels para que no los vea nadie. Y ya, más no los vean. encima la ventana se abre, así que Y el vientecito.